Una vez que tenemos claro que una planificación tiene, o la secuencia didáctica se comprende de dos elementos como son las actividades y las evaluaciones, tenemos ahora que conocer nuestro modelo dinámico de la planificación didáctica. Como primer punto, ya se le dijo que la planificación, ya se nos dijo que la planificación tiene dos elementos, que son las actividades y la evaluación. Una educación sin evaluación quedaría la desidia. No confundan evaluar con 6, 7, 8. Evaluar tiene un proceso más complejo. Ejemplo, la diagnóstica no se vale para la sumativa y la formativa es saber cómo se va desempeñando a lo largo de mi clase un alumno. Una vez que tenemos la planificación que se integra con estas dos actividades, tenemos que diseñar el contenido. Los contenidos determinan el grado de complejidad creciente, saberes y qué hacer en el procedimiento. Los contenidos, ¿de dónde los bajamos, chicos? Los contenidos van enfocados al tema o a la actividad comunicativa que nosotros estamos planteando. En el caso de matemáticas es eje, en el caso de inglés es actividad comunicativa. De ahí vamos a sacar nuestro contenido. Luego, dice que nosotros tenemos que tener una secuencia didáctica. La secuencia didáctica es el grado de complejidad creciente. Tiene que haber una apertura en donde se hace como la interiorización del grupo, hacemos como dinámicas para atraer la atención, el desarrollo, que es como la parte medular o la más pesada dentro de la planificación, y una de cierre para la retroalimentación. Así como también tenemos que tener claro que los contenidos tienen que ser de una manera significativa y con situaciones a un problema o proyecto. Todo lo que yo te enseñe, tú lo tienes que aplicar a la realidad para que sea un aprendizaje significativo y no quede y no se vaya de la mente a corto plazo. Luego tenemos las evidencias de evaluación. Aquí vamos a reportar cómo va la evolución del alumno de una manera interpretativa. Les dejé hacer un cuadro en donde ustedes me diferenciaran los tres momentos de una secuencia didáctica. Ahora bien, una secuencia didáctica se compone de estos tres momentos. 1, las actividades de apertura. 2, las actividades de desarrollo. Y 3, las actividades de cierre. Una característica muy importante de la actividad de apertura es que abrir el clima. Tenemos que generar empatía, tenemos que los alumnos nos brinden la atención que necesitamos para que el aprendizaje sea significativo. 2, dar un problema de la realidad. Aquí, en la planificación, escuchen muy bien, para su apertura pueden hacer preguntas exploratorias. ¿Qué es una pregunta exploratoria? Entro al salón de clases, saludo, paso lista, el protocolo, y puedo decir, si voy a ver los colores en inglés, ¿qué colores sabes en inglés? ¿No? Podría ser. O una lluvia de ideas de los colores en inglés. Puede ser. Luego dice, se puede desarrollar. En ese sentido, la actividad de apertura se puede desarrollar desde antes. Dejar una tarea antes para que ustedes, puede ser hacer una entrevista, buscar una información en internet o en los periódicos. Pueden ser en individual o en grupos. Ustedes ya tienen que ser conscientes que no todas las actividades en clase son de manera personal, sino también tienes que empezar a hacer que los alumnos convivan entre ellos. Recuerden que uno de los 4 pilares, principios pedagógicos, 4 pilares de la educación, perdón, decía aprender a conocer. Entonces, y también aprender a convivir. En este sentido, los alumnos tienen que generar valores y competencias genéricas que apoyen a los demás compañeros o que favorezcan el clima de los grupos. Luego, tenemos las actividades de desarrollo. Aquí es donde entra la nueva información. Podría ser que ya conozcan algunos colores, sin embargo, los más complejos no los conociesen. Y aquí empezamos con nueva información que debe saber el alumno. Serie de conocimientos previos. Otra vez aquí nos menciona Ausubel.
es el aprendizaje significativo. Es los conocimientos previos del alumno, los conocimientos que yo le doy como maestro y los que él genera por su propia cuenta, integrando ambos conocimientos, el suyo y el del maestro, para tener un conocimiento enfocado a la realidad. También pueden basarse en fuentes de información, en donde puede ser una exposición por parte del maestro, como lo que yo estoy haciendo con ustedes, o la realización de alguna discusión de una lectura, un video de origen académico o incluso un debate, ¿no? Como ustedes saben, tenemos que ir evolucionando, y dentro de esta evolución tenemos el apoyo de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, o las tecnologías de la educación y de entretenimiento para más adelante. El trabajo intelectual y el empleo de esa información de alguna situación o problemática. Aquí es donde los maestros tenemos la responsabilidad académica y científica de mejorar con día nuestros contenidos. Ejemplo, no es lo mismo que yo les esté hablando de mi experiencia como maestra a que me esté basando de un autor y posteriormente yo tenga un poco de experiencia, pero siempre tengo que basarme en un trabajo intelectual de investigación. Y luego, en el desarrollo tú ya tienes que ser consciente. Ejemplo, yo voy a hablar de los colores y cómo voy a tener una evidencia de que yo ya les hablé de los colores. Puede ser un portafolio, un proyecto, pero aquí sí, muy importante, en el desarrollo tú tienes que meter una actividad que tenga que meter a su portafolio o a su proyecto, para el último hacer una evaluación sumativa y tener una calificación real. Luego, una actividad de cierre. La actividad de cierre nos dice que nos permite realizar una síntesis del proceso del aprendizaje. Ok, ya les di la clima. Pueden hacer una actividad de empatía, ¿no? O de relajación al principio. Luego les doy el tema de los colores y posteriormente quiero saber si sí aprendieron los colores. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues con una actividad de cierre. Esta nos tiene que permitir sintetizar el proceso de aprendizaje. Es algo concreto, pueden ser una sopa de letras, algún material didáctico que tú quieras emplear para que puedas comprobar que efectivamente hiciste una actividad de cierre, una de desarrollo y que el alumno está aprendiendo algo. En este caso, como en mi materia, la clase pasada les enseñé que es una planificación y les dejé de ejercicio que hicieran la primera hoja. Ahí yo tengo mi evidencia de que di mi clase y que ustedes están aprendiendo a llenar la planificación paso por paso. Luego, dice aquí también que tenemos que reelaborar la estructura conceptual. Ejemplo, un alumno aprendió en la primera clase que era ver, observar y mirar, pero cuando ya hicimos la actividad de retroalimentación, pudo cambiar su perspectiva y dijo que estaba confundiendo observar con ver. Ahí podemos reestructurar los conceptos y ver si hay falla o que alguien no entendió adecuadamente. Luego, reorganizar la estructura del pensamiento, generación de nuevas interrogantes de información y actividades posteriores a la misma. Aquí hay una actividad que hacemos durante clase. Y aquí tenemos una actividad que nos puede servir para la siguiente clase, aperturar. Recuerden que aquí dice desarrollo. Ya se puede desarrollar. Entonces aquí puedes, un tic de maestro, hacemos una tarea en el cierre y esa tarea nos va a dar la posibilidad de hacer un clima de apertura para la siguiente clase.